Hoy nos embarcamos en un viaje extraordinario que cruza fronteras geográficas y culturales, desde las calles bulliciosas de la antigua Roma hasta los rincones apartados de Jerusalén. En este viaje, exploraremos las enseñanzas de dos figuras icónicas, los sabios estoicos de Roma y Jesús, el líder espiritual del mundo. Aunque separados por la geografía y la cultura, sus enseñanzas convergen en una verdad profunda sobre la naturaleza humana y nuestra percepción de la realidad. Podría ser que Jesús, el Hijo de Dios, compartiera una visión del mundo similar a la de los estoicos de Roma. Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrirlo. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle like. ¡Comencemos! Imagínate por un momento caminando por las calles de la antigua Roma, escuchando a los sabios hablar sobre la naturaleza del sufrimiento y la serenidad. Paralelamente, en un rincón apartado de Jerusalén, un líder espiritual enseña a las masas sobre el reino de los cielos y el camino hacia la paz interna. Ambos escenarios, distantes en geografía y cultura, convergen en una profunda verdad. Nuestra realidad no es moldeada por el mundo que nos rodea, sino por la lente a través de la cual lo vemos. Es intrigante notar las resonancias en sus discursos. Exploraremos estas conexiones con detalle, pero permíteme darte un adelanto. Séneca reflexionó diciendo: ¿por qué señalas las heridas ajenas cuando estás lleno de cicatrices? En contraste, pero con un tono similar, Jesús preguntó: ¿por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en el tuyo? Es claro que desde un enfoque cristiano no se puede equiparar a figuras estoicas con la figura de Jesucristo, y no es esa nuestra intención. Figuras como Séneca, Marco Aurelio o Epicteto eran mortales con sus falencias, mientras que Jesús es visto por muchos como la manifestación divina en la tierra. No obstante, es innegable que ambos legados continúan inspirando y guiando a las generaciones actuales. En este material exploraremos las similitudes que a priori nos dejan una pregunta en mente. ¿Podría Jesús tener un corazón estoico? Te animo a revisitar este contenido varias veces para asimilar su profundo mensaje. Las conexiones entre el estoicismo y el cristianismo son verdaderamente reveladoras. El origen del estoicismo se remonta a las calles bulliciosas de Atenas, la cuna de la filosofía occidental. Aquí, en el siglo III a.C., nace el estoicismo de la mano de Zenón de Sitio, influenciado por las enseñanzas de Sócrates y los cínicos. Zenón funda una escuela en el Estoa o pórtico pintado, de donde deriva el nombre estoico. Los estoicos, liderados inicialmente y luego por luminarias como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, sostenían que la verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas o el reconocimiento, sino en la virtud y la sabiduría. Para ellos, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a ello. Mientras el mundo externo es volátil e incontrolable, nuestro mundo interno, nuestros pensamientos y acciones están bajo nuestro dominio. Aquí radica la esencia de su filosofía: vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptar lo que viene y encontrar la paz interna a través del autocontrol y la virtud. Uno de los emperadores más admirados de la Roma antigua, Marco Aurelio, un devoto estoico, escribió: la vida es corta y la naturaleza de la existencia es efímera. Vive como en una montaña. Al igual que Jesús, quien enseñó a sus seguidores a no acumular tesoros en la tierra, Marco Aurelio recuerda la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de vivir con propósito y significado. Con estas profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la virtud, es inevitable cuestionar cómo se alinean estas enseñanzas estoicas con las de Jesús. ¿Acaso el hijo de un carpintero, en el lejano rincón de Jerusalén, estaba familiarizado con estos pensamientos? ¿O es posible que de manera independiente llegara a conclusiones similares sobre la naturaleza humana y el propósito de la vida? Mientras mantenemos estas preguntas en mente, viajemos ahora a Jerusalén y exploremos la vida y enseñanzas del propio Jesús. Conozcamos cómo este líder espiritual, que transformó el curso de la historia, abordó temas de riqueza, vida y verdad. En el corazón de Belén nace Jesús de Nazaret. Hijo de María y José, crece en un mundo dominado por fuerzas políticas y religiosas. A pesar de ser una figura revolucionaria en su tiempo, los registros históricos sobre su vida son escasos. La mayoría de lo que sabemos proviene de los evangelios del Nuevo Testamento. El contexto de Jesús es uno de opresión romana y agitación religiosa. Sin embargo, en lugar de liderar una revuelta contra los invasores, Jesús propone una revolución interna del corazón y el espíritu.
Sus enseñanzas, aunque profundamente arraigadas en la tradición judía, muestran paralelismos sorprendentes con el pensamiento estoico. Tomemos, por ejemplo, las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Jesús dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». En estas palabras se refleja una mentalidad que valora la humildad y el desapego de las trampas del ego, algo que los estoicos también apreciarían. Además, en el Evangelio según Lucas, Jesús advierte: «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Este concepto refleja el núcleo del pensamiento estoico, que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu y el carácter. Jesús, con su sabiduría temporal, invita a sus seguidores a trascender las preocupaciones mundanas y a centrarse en las cosas eternas. En una conversación con un rico joven, le aconseja vender sus posesiones y dar a los pobres. Este desapego de las riquezas materiales refleja la misma filosofía que los estoicos promovían. La verdadera libertad y felicidad provienen de liberarse de las ataduras de lo externo. La conexión entre Jesús y el estoicismo se extiende a cómo ambos abordaron el sufrimiento. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento es parte inevitable de la vida, pero lo que está bajo nuestro control es cómo respondemos a él. Jesús, enfrentando su propia pasión y muerte en la cruz, acepta el sufrimiento con resignación y humildad. En el jardín de Getsemaní, antes de ser arrestado, ora: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta sumisión a la voluntad divina refleja la misma aceptación estoica de la realidad tal como es. Otro paralelismo evidente es la enseñanza sobre el amor y la compasión. Jesús instruye a sus seguidores a amar a sus enemigos y a orar por aquellos que los persiguen. Esto refleja un profundo entendimiento de que el odio y la ira solo perpetúan el ciclo del sufrimiento. De manera similar, los estoicos abogaban por la compasión y la benevolencia hacia todos, reconociendo que todos somos parte de la misma naturaleza racional. La conexión entre el estoicismo y las enseñanzas de Jesús no se limitan a palabras, sino que también se manifiesta en las acciones. Los estoicos, como Séneca, a menudo practicaban la autodisciplina y el autocontrol, buscando superar las pasiones y deseos impulsivos. Jesús, en sus 40 días de ayuno en el desierto y en su resistencia a las tentaciones de Satanás, también muestra un nivel de autodisciplina impresionante. En resumen, aunque Jesús y los estoicos pueden haber tomado caminos diferentes en términos de sus creencias fundamentales y contextos culturales, hay un sorprendente solapamiento en sus enseñanzas éticas y prácticas. Ambos invitaron a la humanidad a vivir de acuerdo con principios más altos, a desapegarse de las preocupaciones mundanas y a encontrar la paz interna en medio de las adversidades. ¿Cómo se explica esta similitud? Es simplemente coincidencia que dos tradiciones tan distintas converjan en sus ideales éticos. Algunos argumentan que estas similitudes sugieren una sabiduría perenne que trasciende las barreras culturales y religiosas, una verdad fundamental que se manifiesta a través de diferentes maestros y filosofías. Otros sugieren que las enseñanzas estoicas influyeron de alguna manera en la región y el tiempo en que vivió Jesús. Tal vez las ideas de filósofos como Séneca resonaron en la atmósfera intelectual de la época, dejando una huella en las enseñanzas de Jesús. Independientemente de la explicación, explorar estas similitudes no solo enriquece nuestra comprensión de la sabiduría antigua, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo aplicar estas verdades en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos vivir con más sabiduría, compasión y autodisciplina en medio de los desafíos de la existencia diaria? En última instancia, tanto si eres un buscador espiritual como si simplemente aprecias la sabiduría antigua, la convergencia entre las enseñanzas estoicas y las de Jesús ofrece un fascinante terreno para la reflexión. Podría ser que, en la búsqueda de la verdad, diferentes caminos nos lleven a una misma realidad,